Bendiciones, amados hermanos, buenos días. Antes que empecemos esta transmisión, quería preguntarles si se está viendo la transmisión, ya que he tenido problemas, no sé por qué. Hasta el momento no sé por qué no han salido la enseñanza. El día miércoles tuve problemas, así que les pido que me manden un mensaje si se está escuchando, si se está viendo, si se está escuchando bien, para poder empezar. ¿Me avisan? ¿Se ve alguien que me pueda decir, por favor, si se está viendo? Ya. Hermana Margot, entonces usted me está viendo. Amén, amén. Quería eso porque lo que pasa es que el miércoles pasado me metí por, por un tablet que tenemos nosotros acá y no salió nada. Hice todos los procedimientos y no salió nada. Entonces quería confirmar bien si se ve bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Señor. Vieron ustedes la prédica que di el miércoles, tremenda prédica, y nadie la vio. Así que esa era mi preocupación. Bueno, hermano, le doy las gracias al Señor por un día más, domingo 16, un día de votación. Espero que usted haya ido a votar. Bueno, yo no he podido ir porque estamos en cuarentena, así que estamos acá en la casita. No podemos salir, tenemos restricción. No restricción vehicular, pero sí restricción de salir. Pero gracias al Señor, bien, creyendo siempre en su amor y en su misericordia. Y quiero empezar a darle gracias al Señor por este día. La Biblia dice, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. En otras partes dice, este es el día que hizo el Señor. Este es el día. Este es el día, es el Salmo 118, 24. Dice, este es el día que hizo Jehová, alegrémonos y regocijémonos en él. Alegrémonos y regocijémonos en él. Y esto también se confirma en Filipenses 4:4, parece que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Por qué habla esas cosas a veces Pablo? ¿Por qué hay cosas que de repente nos parecen así como difíciles de asimilar, de vivir? Porque quiero hoy día compartir algo que encontré, que Dios me habló a través de una persona. Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Dice algunas veces, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. O sea, fue insistente Pablo. Pero ¿por qué le decía regocijaos en el Señor? Porque obviamente lo está diciendo en un tiempo presente, no en un tiempo futuro, ni en un tiempo pasado. El presente constituye lo que voy a hacer en el futuro. Pero si yo vivo el presente de buena manera, si yo vivo realmente en una vida sana, equilibrada, mi presente va a ser un presente de alegría, independiente de lo que estemos padeciendo. ¿Por qué? Porque a veces cuando vienen las malas noticias, usted sabe que en una de las primeras naciones que tenía que conquistar Israel eran los eteos. Y eso lo vemos acá en Deuteronomio capítulo 7. Dice así, Deuteronomio 7, dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya expulsado delante de ti a numerosas naciones, al eteo, es el primero que aparece en la lista. Y el eteo viene de un nombre que se pronuncia Het, que significa miedo y terror. Miedo y terror. El primer enemigo que tenemos que nosotros vencer en nuestra vida es el miedo. Es el primer enemigo, porque acá lo dice en la Biblia. Una de las primeras naciones es el eteo, y el eteo proviene del nombre Het, que significa miedo o terror. Y eso es lo que hoy día nosotros nos está enfermando. El miedo, la inseguridad, las cosas que vemos en la tele. Y este espíritu tiene su
¿cómo se puede decir? Su portavoz a través de los medios de comunicación, ya sean visuales, audibles, a través de internet, donde constantemente este espíritu, por eso es importante que usted sepa escuchar y a veces no escuchar. Escuchar a Dios, pero no escuchar al enemigo. Porque si usted se expone constantemente a este espíritu de temor, porque los medios de comunicación, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí, una vez que empezó la pandemia, esta situación, yo he dejado de ver tele, noticias, o sea, veo lo que es necesario, lo preciso, y lo demás ya no lo veo, porque están todo el día. Y aunque usted no lo crea, cuando usted escucha malas noticias todo el día, eso afecta tu percepción de la realidad. Eso afecta cómo tú ves. Afecta realmente lo que está pasando, cómo tú ves la realidad. Y eso te lleva a tener una realidad distorsionada cuando escuchas este espíritu, el eteo. Es el mismo espíritu que operó en los espías, que sale en Números capítulo 13. Vamos a ver cómo nosotros vemos la realidad. Siempre hay dos realidades, o más de una para las personas, pero en la Biblia hay una realidad de gloria, de poder, de unción, que todos nosotros estamos llamados. Aquí Dios no hace excepción con nadie. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que poner oído a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo, y cerrar mis oídos a lo que el enemigo está hablando. Y los medios de comunicación, lamentablemente, quizás no todos, pero la gran mayoría, hablan de malas noticias. ¿Qué es lo que vende hoy día? Las malas noticias. Y otra cosa más, en nuestra sociedad, como dice en Eclesiastés, el ojo no se sacia de ver, ni el oído de oír. Eso sale en Eclesiastés. A mí me gusta poner todo con base bíblica, porque me gusta que usted aprenda, no me gusta solamente que quede solamente un conocimiento. Dice acá la palabra del Señor, en Eclesiastés 1:8. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído se sacia de oír. Nosotros tenemos como seres humanos un deseo de ver, un deseo de escuchar cosas nuevas, cosas diferentes, ¿me entiende? Cosas que nos ayuden. Tenemos una tendencia humana, pero hoy día lamentablemente ese deseo de conocer, ese deseo de escuchar ha sido tomado por los medios de comunicación, ya sea internet, radio, donde dan malas noticias. Malas noticias. Y ese es un espíritu que es el eteo. Ese es el primer espíritu que aparece en Deuteronomio 7:1. Por lo tanto, nosotros para poder vencer ese temor o los temores o todo lo que este espíritu, porque ya sea a través de una persona que hable, porque a veces usted puede conversar con personas y usted va a dar cuenta cuando una persona habla inspirada más por el miedo que por una convicción. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a escuchar, y le pongo el caso, cuando usted escucha el chisme, ¿qué provoca en usted? A ver, ¿qué provoca? ¿Usted provoca algo positivo o algo negativo? El chisme en nosotros generalmente provoca que nosotros tengamos una visión distorsionada de aquella persona que se está hablando. Y ya tengo un prejuicio. Entonces no es algo negativo. Los chismes no son positivos, son negativos. Porque si la persona está hablando algo de una persona que yo no conozco y que ya con lo que yo recibo ya distorsiono esa realidad de esa persona y yo tomo una postura frente a esa persona. Entonces, ¿qué nos pasa? Puede que la persona que me esté hablando porque a lo mejor le cae mal, porque a lo mejor tiene envidia, porque a lo mejor le quedó debiendo dinero. Entonces usted ya se predispone. Nosotros tenemos que conocer las personas de una manera personal y no guiarnos por lo que dicen los demás. Bueno, eso es una mala manera de escuchar. Chisme es una mala manera de escuchar. Y si usted
le gusta eso, va a estar viviendo constantemente queriendo, como dicen en Eclesiastés, oír algo nuevo, el chisme nuevo de la cuadra, el chisme nuevo de la vida de los pastores, el chisme nuevo, para alimentar mi necesidad de escuchar y ver, de escuchar y ver. Así trabajamos nosotros. Nosotros nos movimos por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y si nosotros estamos todo el día viendo los canales de televisión, las redes sociales y cuanto usted escuche o vea con malas noticias, va a haber una posibilidad de que usted se abra a esta manifestación demoníaca, que es el eteo, el espíritu de temor y de terror. Eso significa lo que está hoy día pasando en Israel, con el ataque que está teniendo Israel con la Hamas, con este grupo terrorista Hamas. En algunos ya está provocando temor, miedo. Sabemos que eso está escrito, sabemos que eso tiene que pasar, pero miren lo que Dios dice, o lo que Jesús dice acá en su palabra. Cuando veamos todas estas cosas, ¿cómo debe ser nuestra reacción frente a las malas noticias, frente a tanta cosa que nosotros escuchamos y vemos una y otra vez? Aquí sale en Lucas capítulo 21. Esta es la reacción correcta. Por eso usted tiene que saber la realidad de Dios, cómo Dios ve las cosas. No como yo las veo, o no como el mundo me las muestra, o como me las muestra el enemigo. Mire, en Lucas capítulo 21, verso 25, dice: y habrá señal en el sol, la luna y las estrellas, sobre toda la tierra, angustia de las gentes, en desespero ante el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo. ¿Qué es lo que hace el miedo? Nos quita la fuerza. El miedo, hermano, es algo terrible que si nosotros le damos cabida, nos exponemos a ser víctimas de espíritus. Y eso a la larga provoca problemas emocionales y psíquicos. Por lo tanto, el miedo es algo que debemos renunciar, desechar. El miedo no tiene que gobernar tu corazón. Y dice acá: por la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque la potencia de los cielos será sacudida. ¡Wow! Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con gran poder y gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, ayunen, oren, clamen, arrepiéntanse. No, dice, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, cuando más veamos mala noticia, mi actitud tiene que ser de levantarme y erguíos. Ir en contra de la tormenta, sabiendo que detrás Dios va conmigo. No detrás, también va adelante. Va por delante y va por detrás. Mire, Dios va delante de ti, como veía en el pueblo de Israel, y también va detrás de ti. Esto es maravilloso, hermano, porque cuando yo empiezo a entender que lo que Dios busca en su pueblo es vivir en el reposo. El reposo no es que usted tenga una silla acomodada, una silla gamer, se ponga a ver una película con las manos atrás y relajado. No, el reposo es una actitud interna. Es una actitud interna que gobierna lo externo, mi alma. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el enemigo con las malas noticias? Y presentarte una realidad que a lo mejor es verdad, pero que tú tienes que verlo de acuerdo a como Dios las ve. Volvamos acá a Números capítulo 14, 13. Veamos aquí dos noticias o dos realidades. ¿Entienden? Dos maneras de ver las cosas. Porque ¿cómo se forma una realidad? ¿De dónde yo saco la información? ¿De dónde yo me instruyo para que eso empiece a gobernarme? Porque todo parte a través de un sistema de creencia. Porque la emoción viene de un pensamiento. Usted piensa algo
lo desea, lo ejecuta. Si usted piensa que mañana usted se va a contagiar con el COVID, ¿me entiende? O sea, o que va a venir algo malo. Entonces, toda emoción viene de un pensamiento y todo pensamiento viene de un sistema de creencias, cómo yo fui formado. Si mi papá era criticón, si mi papá a lo mejor, no estoy hablando de mi papá, estoy hablando en general, ¿eh? Si mi papá a lo mejor era de esas personas pesimistas, si mi papá a lo mejor era una persona alegre, si mi papá era una persona positiva, todo cuando somos pequeños somos afectados por la crianza, primero que nada en la casa. Supongo que tengo un papá violento. ¿Cómo usted se va a formar? Bajo un pensamiento de violencia, entonces de agresión. Entonces ese va a ser su formación, su creencia. Usted va a pensar que todo se resuelve a través de garabatos, a través de insultos, a través de golpes. Esa es la creencia que nos van formando. Toda persona tiene creencia, aunque usted no lo crea. ¿Creencia en qué? En cómo ha sido formado. Son estructuras mentales. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, Dios empieza a sacar esas estructuras mentales en base a la palabra y a la revelación. Empieza a sacar todas esas molduras que nos han puesto. Tradiciones humanas, religiones, familiares, en el colegio. Vivimos recibiendo información constantemente. El problema está, hermano, que a veces no sabemos separar si esa información me está llevando primero hacia Dios, reconocer su señorío, al amor, al perdón, a ser una buena persona. Entonces, acá en Deuteronomio capítulo 13, 2 vieron la realidad de acuerdo a la verdad de la palabra. Y los otros 10 vieron la realidad de acuerdo a su emoción y a sus pensamientos. Porque mire, acá en Números capítulo 13 dice, versículo 13:27. Este texto yo creo que lo he leído otras veces, pero es necesario que entendamos las cosas, hermano. Es necesario que entendamos. Mira, muchas veces nosotros leemos la Biblia y a veces no entendemos. No entendemos la profundidad, porque este es un libro que no hay que leerlo como usted lee, y si es que lee. Hoy día, acá en Chile por lo menos, son muy pocas las personas que están leyendo libros. No nos gusta leer libros, ¿me entiende? Y si usted no lee la Biblia, peor, porque ahí sí usted va a ser una persona ignorante. Y el diablo obviamente le va a quitar, le va a robar. Y dice acá, número 13:27. Y le contaron diciendo, hemos llegado hasta al país en la cual nos enviaste. Realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí su fruto. Pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas, son muy grandes. Además vimos allí a la descendencia de Anak. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en la serranía y el Cananeo habita a lo largo del mar grande y en la tierra y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo, subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos contra ella. Todos nosotros funcionamos a través de creencia y formamos los pensamientos así, gradualmente. Es como edificar una torre, los pensamientos. Usted va a estar edificando una torre, usted está levantando un pensamiento aquí, otro pensamiento acá, y eso se llama fortaleza. Una fortaleza, ¿dónde? Acá, en la mente, de acuerdo a lo que yo recibo. Entonces, cuando usted recibe una mala información, cuando usted recibe la verdad distorsionada o exagerada, ese castillo va a tener grietas. Y va a haber una situación y se va a derrumbar. Porque ¿sabe lo que pasa cuando Dios va transformando nuestra mente? En nosotros se va provocando
estabilidad interna. Cuando yo voy desechando los pensamientos que no traen ningún tipo de beneficio en mi vida, al contrario, me hunden más, y yo me establezco en la palabra, porque esto es importante, porque cuando yo voy conociendo la palabra va poniendo la verdad dentro de mí, va sacando la mentira de tantas cosas que nosotros hemos recibido. Les pongo el caso, ¿cuántos de ustedes se han sentido alguna vez que ustedes no valen nada, que ya no tiene, Dios está cansado de ustedes, que ustedes no tienen vuelta, que volviste a pecar, que no merece la... ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o hemos tenido esos pensamientos de que Dios, como que a Dios Dios nos interesa de nosotros, o ya no tenemos vuelta, como que nunca voy a cambiar, porque yo fui así? Ese pensamiento ha estado constantemente en algunos hermanos, y eso nos lleva, hermanos, en cierta manera, a apartarnos de Dios. ¿Cuál sería el pensamiento correcto? Bueno, arrepentirme, confesar el pecado y creer en las buenas noticias de salvación. Y constantemente, hermanos, podemos tener buenas noticias de salvación. Lo que dice en Lucas, cuando se aparecieron los ángeles dijeron que ha nacido en la ciudad de David, Cristo el Rey, será buenas nuevas de salvación. Palabra de Dios, buena palabra. Yo me regocijo, hermanos, porque Dios tiene buena palabra de salvación, de gozo, de alegría, de bendición, de fortaleza, de victoria, de redención, de perdón. Pero nosotros, lamentablemente, caemos por un estado emocional y por lo que nosotros vemos y recibimos, y empezamos a cuestionar ciertamente la palabra de Dios. Dice acá en Lucas capítulo 2, dice Lucas 2:10, dice: pero el ángel le dijo, no temáis, pues he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. ¿Y qué implica la palabra salvación? Muchas cosas, hermano, muchas cosas. La palabra salvación implica tu felicidad, tu gozo, tu redención, tu salvación, tu liberación, tu preservación, tu madurez, o sea, es integral. No es solamente perdón de pecados. No es solamente que Dios me perdona, es que Dios me da mucho más todavía. Mucho más en Cristo tenemos. Pablo experimentaba el poder de resurrección. Y él decía, yo deseo solamente conocer el poder de resurrección. Él quería conocer a ese Cristo resucitado. Entonces, y Pablo hablaba desde la verdad, enfrentando una realidad tan adversa como fue la persecución. Imagínese usted que viva, ¿cuánto viviríamos o cuánto estaríamos sanos mentalmente si nos persiguieran? Si supiéramos nosotros que mañana me van a apedrear, que mañana me van a echar, que ya no me van a escupir, me van a insultar, yo creo que la reacción humana es escapar, ¿cierto? Irse, no enfrentar cosas negativas. Pero cuando yo empiezo a conocer la verdad de Dios que está en su palabra, y Dios me da convencimiento, porque esto es importante, hermano, porque no nace de nosotros eso. Dios pone ese convencimiento interno, que lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Lo que Dios dice, Dios lo ejecutará en su debido tiempo. Así como le dijo Abraham. Abraham dijo, de ti va a salir una descendencia. Y pasaron ¿cuánto? 25 años aproximados para que se cumpliera lo que Dios le había dicho. Y él dice, creyó a Dios de una manera profunda y fue justificado por eso. Y no miró la condición que tenía su cuerpo, porque recibió una palabra de parte de Dios. Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, es una palabra que te va a transformar, que te va a dar vida, que te va a dar salud. Por lo tanto, es importante cómo tú estás escuchando
a Dios en este tiempo de aflicción. Acá lo dice en Romanos capítulo 4, verso 18. Dice: el cual contra esperanza creyó en esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho. O sea, miren, nosotros vivimos de palabra, hermano. Realmente vivimos de palabra. Yo entiendo cada vez más que las palabras mueven este mundo. Porque si usted va a caminar en la calle y él le insulta, a usted le provoca algo, ¿cierto? Entonces, la palabra nos afecta. Por eso, cuando nosotros hablamos mal, los primeros afectados somos nosotros, porque estamos contaminando. Lo dice en Santiago. Debemos aprender a hablar. Y dice: conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años. ¿Podrá una persona engendrar a esa edad? Dice casi 100 años, o a la muerte de la matriz de Sara. Habla de muerte, quiere decir que eso que no era imposible. O sea, Dios le dijo algo que era totalmente imposible. Le dijo algo que en la realidad era verdad, pero la verdad humana se sujeta a la verdad de Dios. Dios tiene el poder de dar vida a los muertos cuando Él dice, cuando Él habla, cuando Él dice vida, cuando dice te bendigo. Y dice: sino que mirando la promesa de Dios, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe. Fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Gloria a Dios porque ya me diste el Hijo. Gloria a Dios porque sé que lo vas a cumplir. Y así tuvo casi 25 años. Y nosotros queremos que las cosas sean ya. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de hoy que es todo inmediato, ¿no? ¿Usted no se le ha pasado que usted se sienta a la mesa, pasan 15 minutos y usted se empieza a inquietar? De ahí se inventó la comida chatarra, porque la comida chatarra se prepara en un tiempo mínimo, pero esa comida es la más dañina. ¿Sabe cuál es la más sana? La que se demora en prepararse, porque tiene ciertos procesos. Pero la comida chatarra es todo inmediato. ¡Wow! Eres saciado, pero esa comida te está enfermando. Bueno, si la comemos diariamente, ahora me estoy diciendo, no es malo que usted de repente vaya al McDonald's y se come una hamburguesa, no estoy diciendo eso. Escuche bien, estoy diciendo que si usted come todos los días una comida chatarra, téngalo por seguro que usted va a tener problemas de salud. Entonces la comida inmediata expresa en cierta manera lo que la sociedad hoy día quiere. Todo ya. Voy a hablar de mis tiempos. En mis tiempos no existía ni el teléfono ni el celular. Entonces, cuando una persona viajaba, esperaba que uno recibiera una carta. Estoy hablando quizás cosas bien antiguas. Algunos hermanos mejor saben eso. Y teníamos que esperar que llegara la carta. Y miren, nosotros no nos poníamos ansiosos. O cuando nosotros salíamos, sabía que mi mamá o mi papá iban a llegar. Nada más. Pero hoy día estamos, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque vivimos en la inmediatez. Y dice acá en el verso 21 de Romanos: plenamente convencido en el hombre interior, en lo profundo de su corazón, de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. Si yo te prometo algo, tengo que tener la suficiente poder para cumplirte. Si yo te digo, yo te prometo que yo te voy a pagar esa deuda, es porque sé que tengo la facultad de cumplirlo. Pero nosotros los seres humanos a veces nos enlazamos con nuestra boca y aunque tenemos el poder de hacerlo, no lo hacemos, fallamos. Dios no es así. Dios dice una cosa y tiene el poder
más que suficiente de cumplir todo lo que te ha prometido. Todo. Por eso que Abraham se sostuvo creyendo y dando gloria a Dios. ¿Por qué le hablo todas estas cosas? Porque hoy día, hermanos, vivimos, el hombre o el ser humano, vivimos en un estado de constante ansiedad. Para vivir el presente, primero, debo haber superado las heridas del pasado. Para vivir el presente, debo estar tranquilo y no angustiarme por el futuro. Para vivir el hoy. Hoy es tu día, dice la palabra. Hoy es tu día de salvación. Mañana no sabemos lo que viene. Pero hoy, vuelvo a repetir, para vivir el presente de una forma sana y equilibrada, debo haber superado el pasado y las heridas del pasado. Debo saber que yo en mi vida cristiana debo perdonar toda circunstancia pasada, lo que me hayan hecho o lo que yo haya hecho. Si yo me mantengo así, puedo avanzar. Si yo vivo demasiado preocupado por el mañana, no voy a poder disfrutar el presente, porque mi mente va a estar en algo que todavía no es. En algo que todavía no es. ¿Cómo te vas a preocupar de algo que todavía no llega a tu vida? Obviamente cosas negativas, o sea, cosas, mañana me llamarán, el trabajo que aquí. Entonces, si yo vivo demasiado pensando en el futuro, en cosas que yo quiero, que yo anhelo, que quiero esto, que tiene que llegar ya, que tengo que casarme, ¿me entiendes? Si vivo demasiado en eso, también eso me roba vivir el presente con gozo y alegría. ¿Sabes cuál es el secreto de la vida? Vivir el presente con gozo. Olvidando lo que queda atrás, como dice Pablo, y me prosigo hacia adelante. Ahora, ¿cuándo el vivir hacia el futuro me da gozo? Cuando yo tengo garantía de que lo que viene es mejor que lo que dejo. ¿Cómo yo puedo vivir esa vida en este mundo que obviamente que hay cosas que uno anhela? Uno anhela una casa, tener una buena situación económica, tener salud, ¿me entiendes? Pero si yo voy demasiado, mi mente está demasiado afuera, demasiado pensando en el mañana, y que acá me viene la ansiedad. Y hay dos cosas hoy día que el mundo está viviendo. Primero, los que viven en el pasado generalmente son gente resentida y depresiva. Y los que viven en angustia son los que viven demasiado en el futuro con ansiedad. Tengo que comprarme algo. Tengo que satisfacer ese deseo. Y viven ansiosos. Esas son las dos cosas opuestas. Uno, el pasado, y el otro demasiado en cosas que van a crear problemas mentales. La angustia. Por eso que, hermano, debemos aprender a vivir en el hoy. Hoy es tu día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te levanta. Hoy es el día que Dios te perdona. Hoy es el día del amor de Dios. Hoy es el día donde tú puedes abrazar. Hoy es el día donde tú puedes disfrutar una comida. Hoy. Porque el mañana es algo incierto. El mañana es algo que todavía no está. No existe. Entonces, ¿cómo tú te vas a preocupar por algo que todavía no tiene sustancia? No es. Y la mayoría de las cosas que nos preocupan, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Lo malo. ¿Por qué debemos entonces? Y aquí está la sabiduría de Dios, hermano. Gózase conmigo si es que se va a gozar. Yo me gozo de Dios porque Dios me enseña a vivir. Aquí está la sabiduría de Dios, dice acá en Mateo, yo creo que todos se lo saben, Mateo capítulo 6, verso 33 al 34, dice, y esto, hermano, 33 y 34, buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está el afán, estar pendiente demasiado del mañana.
Me irán a pagar, me irán a echar, cuánto dura esta empresa, me iré a enfermar, que mis hijos a lo mejor se van a ir. Y vivimos pensando demasiado, preocupándonos demasiado. Y como dicen acá, que casi el 90% de las cosas que nosotros nos preocupan jamás suceden. Jamás. Entonces vivimos en esa dicotomía. O muy en el pasado, o muy en el futuro. Preocupados, ansiosos. Y Jesús dice en su palabra, no os afanéis. Mateo 6:34. No os afanéis por el mañana. Dios te lo está diciendo. No te afanes por el mañana. Pero pastor, ¿no será irresponsabilidad? No. Tú puedes proveer ciertas cosas, pero el mañana se decide. Mañana será otro día, como dice. Y debemos ser sabios, hermano, debemos aprender a vivir el hoy. El hoy es importante para que tu mañana sea mejor. Si tú no aprendes a vivir el hoy, tu mañana no va a ser gratificante. El hoy es importante, tu actitud frente a lo que estás viviendo hoy es importante. No te angusties. Dice acá, no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta cada día su propio mal. Te lo está diciendo Jesucristo, no te lo estoy diciendo yo. Hoy día es el día donde tienes que gozarte. Hoy día es el día donde tienes que disfrutar un abrazo, una taza de té con tu esposa, con tus hijos, con tu familia. Hoy es el día de disfrutar el sol que tenemos hoy día, de ver el cielo, de ver un amanecer. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de gozarte. Saber que ya tus pecados han sido perdonados. Saber que Dios te ha levantado de entre los muertos. Saber que Dios te ha dado vida espiritual. Que ya tú eres eterno en Él. Que tú le perteneces a Él. Que Él vela por ti. Que Él es tu guardador. Como dice en el Salmo, el que guarda mi vida, el que me protege, el que me suministra, el que me da todo lo que necesito. Dios es mi Shaddai, el todo suficiente. ¿Por qué debo andar angustiado? ¿Por qué debo andar estresado? Porque ¿sabe lo que pasa, hermano? Cuando nosotros andamos estresados, se despierta una hormona que es el cortisol. Y el cortisol nos prepara para enfrentar problemas, dificultades, casos de emergencia. Cuando hay un terremoto, un incendio, no sé, algo, nuestro cuerpo entra en modo de emergencia y el cortisol empieza a segregar. Y el cortisol funciona en la mañana en niveles altos y en la noche en niveles bajos. Pero ¿qué pasa si yo vivo en ese constante tensión de enfrentar el día? Mañana a trabajar, la vecina, mi jefa es mala, no la soporto, ya vino esta persona, no la aguanto, y empiezo yo a tener ese cortisol. Y hay algo importante, hermano, el cerebro de nosotros crea realidades, crea realidades que no son por las malas experiencias. Tiene un mecanismo mire, cuando hemos pasado trauma o hemos pasado alguna mala experiencia, ya no volvemos a confiar en esa persona o en ciertas cosas. Porque ya tenemos el temor. Entonces, cuando usted ha tenido mala experiencia y usted se acerca a esa mala experiencia, inmediatamente el cerebro le hace recordar la mala experiencia y en usted se activa otra vez el cortisol. Y si usted cada vez recuerda cosas negativas de su pasado, ese se activa cada vez más y cada vez más. Y el cortisol empieza a provocar muchos problemas en nuestro cuerpo. Voy a leer algunas cosas. Dice, ¿qué pasa cuando estoy intoxicado con el cortisol? Afecta a mi cuerpo. Se me empieza a caer el pelo. No es mi caso, porque el mío es una herencia. Empieza a temblar mi ojo. Se me duermen las manos. Empieza la taquicardia. Empieza la sudoración. Opresión en el pecho. Síndrome del colon irritable. Alteraciones gastrointestinales. Empieza con contracturas musculares. Empiezo a tener problemas de músculos, tensión. El cuerpo se empieza a inflamar internamente. ¿Por qué? Porque cuando yo
recuerdo cosas pasadas que me han dolido y no las he soltado y no he perdonado esa circunstancia, vuelve otra vez el cortisol a ponerme en estado de emergencia y vuelve a inflamarme más. Por eso que nosotros, hermanos, debemos vivir el pasado perdonado, sanado, para poder vivir el presente de otra manera. Si yo no aprendo a vivir, si yo no aprendo a soltar el pasado, si yo no quiero perdonar, constantemente me va a venir el recuerdo del dolor y ese estado de estrés, el cortisol se me va a disparar, me voy a inflamar internamente, porque sabe usted que todo lo que termina en itis es porque está inflamado, es porque está cargado de eso. El cuerpo empieza a inflamarse porque impide que el sistema inmunológico funcione. Lo impide. Afecta la memoria, la concentración, el sueño. Mire, cuando usted tiene problemas de deuda, cuando usted tiene problemas económicos, ¿puede dormir tranquilo? Cuando usted tiene malas noticias de un familiar que está grave, ¿puede dormir? No. ¿Por qué? Porque usted se pone en modo de tensión y el cortisol se dispara y empieza a activarlo. Hermanos, debemos aprender a vivir en la paz de Dios. Debemos aprender a vivir en la paz de Dios. Si no aprendemos a vivir en la paz de Dios, todo lo que yo haga o todo lo que yo viva me va a afectar. Y Dios es sabio. Dios es sabio. Quizás voy a terminar acá. ¿Cómo yo me libro de esta angustia? ¿Cómo yo me libro de los problemas? ¿Cómo yo salgo de mi angustia? ¿Cómo yo puedo enfrentar otra vez una relación tóxica? ¿Cómo yo vivo esta vida tan difícil, tan conflictiva, tan caótica, tan llena de cosas que a veces no entiendo? Hay un secreto y que es grande, pero sencillo, porque Dios las cosas las hace sencillas. Nosotros le ponemos un montón de cosas a la palabra, porque si tú hacías acá y acá, sí, yo sé que de repente hay principios que Dios son beneficiosos para nosotros, pero mire, Filipenses 4:6 dice, por nada, y eso tiene que grabárselo, por nada, dice, estéis angustiados. Pero pastor, es que yo tengo COVID. ¿Usted sabe que el COVID es delicado? Sí. Pero igual tienes que confiar en Dios. Pastor, es que trabajo hasta fin de mes. Pero no te angusties. Si tú crees que Dios te va a proveer, si tú crees que Dios te va a sanar, si tú crees que Dios te va a proteger, esa fe te va a dar la paz suficiente. Pero tienes que ir a la oración. Dice, antes bien, por la oración, ¿qué nos trae realmente paz en todas las situaciones que estamos viendo? La oración. El fruto de una oración hecha con un corazón sincero es la paz. Y la paz conlleva salud física y salud mental. ¿Quiere vivir usted sin problemas de inflamaciones? ¿Quiere usted vivir sin dolores de cabeza? ¿Quiere usted vivir sin estreñimiento? ¿Quiere vivir sin dolores musculares? Aprenda a vivir en la paz de Cristo. Así lo dice. Oración y súplica en todo sean conocidas. La súplica es, Señor, te suplico, ayúdame. Le dice la oración es la comunicación. La súplica cuando usted está suplicando algo, está pidiendo, está demandando algo que Dios te necesita. En todo sean conocidas ante Dios vuestras peticiones con acción de gracia. Ahí habla de peticiones, súplica y oración. 3 cosas que podemos hacer. La súplica, peticiones y la oración. Cuando yo hago esas 3 cosas y lo hago desde mi corazón, no solamente porque hermano, lo que usted conoce tiene que ser una realidad en su interior, no solamente aquí.
Por nosotros los evangélicos, hermano, tenemos mucha palabra, pero no tenemos la vivencia interna. Esa es la que transforma. La vivencia interna, esa es la que transforma. Dice, y la paz de Dios, no mi paz, no la paz del pastor, no la paz del profeta, no la paz del apóstol, la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que va más allá de nuestra capacidad humana, hermano. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. Y usted se va a evitar problemas emocionales, problemas físicos, inflamaciones, colon irritable, taquicardia, síndrome de colon irritable, alteraciones gastrointestinales, reflujo. Porque a veces estamos enfermos, porque a veces andamos con dolencia, porque no hemos sabido descansar en Dios. Y con esto, hermano, quiero que usted entienda, y lo que Dios desea, hermano, es que usted tenga paz en este tiempo. Que usted sepa que hay alguien que está velando por usted. No está diciendo que Dios te va a quitar todos los problemas, que vas a vivir siempre te va a ir bien, te va a ir bien en la parte emocional, con tus hijos, con tu esposa. No está diciendo eso. Dios no está prometiendo cosas que... O sea, Dios no promete que nos va a ir siempre bien. Dios no dice eso en su palabra. Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. Dios dice eso. ¿Me entiende? Pero más yo he vencido el mundo. ¿Me entiende usted? Dios no promete paz en medio del problema. Guardad vuestros pensamientos en Cristo Jesús, el Mesías. Entonces, hermano, tenemos que aprender a vivir el hoy. Usted sabe que dice, bueno, lo que esto yo escribí, que toda emoción viene de un pensamiento. Toda emoción viene de un pensamiento. Es como yo le decía, chura, estoy pensando que 2 meses más se corta el contrato. Señor, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar eso? Eso es un pensamiento. Y si yo, ese pensamiento, no oro, no busco el reino de Dios, ese pensamiento se transforma en una emoción negativa y se dispara el cortisol, se inflama internamente mi cuerpo y vienen todos los tipos de enfermedades, no solamente enfermedades físicas, sino también emocionales. Por eso es importante hoy en día vivir creyendo que Dios es Dios, que Él tiene todos los recursos, que Él está tratando tu vida, tener esa mente. Entonces, veamos la realidad, pero veamos de acuerdo a como Dios la ve. Mire, Dios dice, somos más que vencedores. Esa es la verdad. Pero esa es la realidad, que vivimos como derrotados. Como que no supiéramos, como que no entendiéramos. Porque ya la realidad ha afectado nuestra posición en Cristo. Somos más que vencedores. En persecución, en angustia, en hambruna, en todo eso. Cuando yo empiezo a relacionarme con Dios y empiezo a experimentar el amor de Dios, mi ser entra en el reposo y viene la salud. Porque hoy día hay mucha gente enferma porque no tiene paz. Porque hay muchos cristianos que no tienen salud porque no tienen paz en medio del problema. Así que yo te hago una invitación hoy en día. Busca a Dios, refúgiate en Él, clámala a Él y Él te va a dar la paz que tú necesitas para hoy. Mañana será otro día, mañana puede pasar cualquier cosa. Aprendamos a vivir en el gozo del Señor. Antes de despedirme, quiero dar las gracias al Señor, que mi esposa hoy a Margot, a Hermana Santa también, a la bendiciones, a mi madre, un besito, te amo mucho, a la hermana Carolina, a la hermana Evita, bendiciones, a la hermana
Mancilla, Feña Mancilla, bendiciones. A Fermín, Fermín, amén. Bendiciones para todos, hermanos. Espero que levante esa actitud, levántese con gozo, con alegría. Este es el día que hizo el Señor, este es el día. Por tanto me gozaré y me alegraré en Él. Regocijaos en el Señor siempre, regocijaos en el Señor. Bendiciones, hermano. Yo le pido al Padre que en esta semana que empieza, la gracia sea mayor que cualquier circunstancia que tú estés viviendo. De hecho es mayor, la gracia es mayor que cualquier pecado. Dice, por cuanto reinó la muerte, también reinó uno y trajo la gracia y la bendición. Amado Padre, quiero dar la gracia por todos mis hermanos que están viendo este mensaje. Yo te pido que traigan la paz que sobrepuja el entendimiento, que ellos puedan ver las riquezas de tu gloria. Ellos puedan ver lo grande que tú eres. Ellos pueden experimentar y que dale, Señor, espíritu de revelación de ti y de tu palabra, Señor. Que puedan gozarse grandemente de que son hijos e hijas de Dios, Señor. Te alabo y te bendigo. Y yo te pido también por todas las personas que están hoy día teniendo problemas de salud, que te pido que traigas fortaleza, traigas convicción, traigas sanidad, Señor, a todos los cuerpos que están pasando circunstancias, que aprendamos a vivir en la paz de Dios, Señor. Yo anulo y cancelo en el nombre de Jesús toda muerte, todo espíritu de muerte, todo espíritu de juicio, todo espíritu que se ha levantado para desmotivar, debilitar a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que aprendamos a vivir en la realidad que somos más que vencedores. Gracias te doy, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Bueno, amado hermano, me despido, esperando que el próximo miércoles nos podamos ver y deseando, hermano, lo mejor. ¿Sabe cuál es lo mejor? Cristo, esperanza de gloria. Muchas bendiciones.